¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en un programa más de Mamá en Construcción. Este espacio que estamos desarrollando para todas ustedes mamás, incluso también para ustedes papás, pues que nadie nos enseñó cómo ser papás, que los niños no vienen con un instructivo y que surgen diferentes situaciones a lo largo de su vida que a veces no sabemos cómo enfrentarlas, a veces nos preocupamos y empezamos a sufrir esta cuestión de ser papás. Bueno, este espacio es precisamente para no sufrirlo, sino para divertirnos y más que nada para aprender. Y el día de hoy tenemos un tema súper interesante que seguramente ustedes pues se van a identificar si no es que ya lo empezaron a vivir con sus hijos, que es atrévete a hablar de sexo con tus hijos. Y bueno, si supiéramos, si realmente fuéramos conscientes de que gran parte del éxito o no que ellos tengan, estas personitas que estamos creando, tengan cuando son adultos en sus relaciones sexuales, que depende básicamente de lo que nosotros platiquemos con ellos cuando son chiquitos, realmente nos cae el 20 de lo importante que es. Así que tenemos aquí el día de hoy una invitada experta, una amiga ya también de Mamá en Construcción, ya ha estado aquí con nosotros. Ella es Liz Bazáñez y les cuento un poquito quién es ella. Cuenta con la maestría de Psicología Clínica en el área cognitivo-conductual de la UNAM y profesionalmente se ha desempeñado como terapeuta cognitivo-conductual en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y ha publicado varios artículos en la revista Psiquis, que es el órgano informativo del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. También es autora del libro Y tus emociones que dicen, y actualmente es terapeuta cognitivo-conductual en trastornos por ansiedad y depresión y directora general México Sin Distrés. Bienvenida, Liz. Muchas Una gracias. Experta, por supuesto. Gracias. Qué gusto estar aquí con ustedes. Contrario. Y sobre todo con un tema tan álgido, pero un tema que no se le puede rehuir. Claro. Hay dos temas en los que con los niños no se pueden rehuir. Es la muerte, porque eventualmente los niños, esperamos que muchos no lo experimenten de niños, pero la muerte nos alcanza siempre de una u otra manera, el pajarito, la mascota, el abuelito, en fin. Y el otro es la sexualidad, entonces más vale que los papás lo hagamos de una manera controlada y planeada, con información certera, a que la vida asalte a los niños con esta información sin prepararse, ¿no? Claro, y es que a mí me parece una cuestión pues nada fácil, principalmente por la educación que nosotros tuvimos. En nuestra época, pues las cuestiones eran mucho más conservadoras. A mí, por ejemplo, pues nunca nadie me habló. O sea, mis papás no me sentaron a platicar del tema ni nada por el estilo. Era lo que escuchabas en las escuelas, lo que te enseñaban, lo que platicabas con tus amigos y nada más. Era un tabú total y absolutamente. Entonces ahorita como papás nos estamos enfrentando justo a lo opuesto, ¿no? Es a lo que dices precisamente. Hay que hablar con ellos, hay que abrir esa comunicación de este tema, ¿no? Sí, pero yo les recomiendo siempre a los papás que esto no es esperar el día que haya que hablar del tema del sexo, sino es desde chiquitos. Tache, a nosotros nos enseñaban de tu cosita, cuídate Sí, tu claro. pipí, no te vayan a tocar ahí, no. Yo creo que si a un niño desde muy pequeñito le enseñas tu pene, tu vagina, cómo se llama cada parte de tu cuerpo, con esa naturalidad y como es en realidad, o sea, como se llama cabeza, se llama pene o se llama vagina, el niño va a ir un poquito más preparado a que cuando haya que hablar del tema o ellos nos pregunten qué es lo que, qué es sexo mamá, ¿no? Claro. Tengamos un lenguaje ya cotidiano, ya habitual a referirnos a de lo que tenemos que hablar más adelante, ¿no? Ahora, también por ahí estaba leyendo que es muy importante la forma como tú reacciones al empezar a platicar con ellos, que ni siquiera es tanto, y principalmente a lo mejor cuando son más chiquitos, ni siquiera es tanto el contenido de lo que le estás diciendo con respecto al sexo, sino mucho es si te pones nervioso, si no, si te molesta, si lo manejas como, no, mijito, aquí no, ¿sabes? Esta actitud que tú tomes con respecto a este tema cuando te lo cuestione. Sí, con quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, un amigo hace mucho tiempo decía, en la etapa en la que los niños empiezan a decir malas palabras. Entonces, cuando el niño dice alguna mala palabra, los papás reaccionan con una conducta, una actitud verdaderamente de alarma, ¿no? Uh-huh. Entonces él decía, mi esposa y yo reaccionamos con esa misma respuesta con palabras neutrales. Entonces, cuando el niño quiere decirnos, asustarnos con palabras
malas, dice las palabras neutrales porque nosotros reaccionamos con susto ante esto. Son unas esponjitas, realmente, aunque Claro. sea solo un levantar la ceja, tensar los músculos, ellos reaccionan. Entonces sí, esta es una de las recomendaciones a la hora de hablar con los niños, es que no reacciones de una manera intempestiva, tensa, en fin, porque es un tema tabú, pero es un tema natural para hablar, ¿no? Y ahora, ¿desde qué edad se les empezaría a hablar? O más bien, dependiendo de la edad, es el tipo de información que les vas dando. Porque luego nos echamos unos choros y el niño así de, pues yo nada más te preguntaba así, ¿no? O sea, la pregunta era mucho más sencilla de todo lo que nosotros ya le aventamos de información y que a lo mejor ni siquiera están capacitados todavía para entenderla. Exacto. Mira, yo creo que hablarles de sexo, como yo te decía hace rato, desde que son pequeñitos con los nombres adecuados de las partes del cuerpo. Ese es el primer, cuando llevas a la niñita que apenas está caminando a hacer pipí al baño del restaurante, decirle límpiate, decirle cada parte del cuerpo por su nombre, pero algo muy importante es no dar información si el niño no la pide. Y de acuerdo a eso es evaluar qué tanta madurez y qué tanta información tiene al respecto. En la semana estaba leyendo un chiste que decía, mamá, ¿qué es golfo? Y la mamá le responde, pues esos señores que creen que no sabes, que se van con otras mujeres. No, bueno. ¿Y qué es Bahía, mamá? ¿No? O sea, no, entender cuál es la profundidad de la información que el niño tiene y cuál es la madurez, porque a lo mejor son niños más grandes que tienen 7, 8 años y tienen una madurez emocional de niños de 5, o tienen 7, 8 y tienen una madurez emocional de niños de 10. Entonces, dependiendo de cómo evalúe la madurez emocional y la información que tiene mi hijo con respecto al tema, es como les voy a dar información. Por ejemplo, con niños muy chiquitos, en donde, mamá, ¿cómo vienen los bebés? Ellos se pueden conformar con, pues es que es una semillita que papá le ayuda a poner a mamá y entonces, después de mucho tiempo, la pancita de mamá se quedan satisfechos. Pero con niños un poco más grandes, 10, 11 años, en un contexto promedio, habría que hablarles mucho más cómo está involucrada el órgano sexual femenino, el órgano masculino. Pero ojo, es bien importante a los niños no hablarles de sexo como tal nada más, sino es bien recomendable hablarles de relaciones de pareja, Claro. de que tienen este vínculo por amor. O sea, desde muy chiquitos ya tendrán en la adolescencia tardía, en preparatoria, en secundaria los últimos años, tiempo para entender que puede haber relaciones sexuales sin amor y puede haber muchas otras circunstancias. Pero desde pequeñitos es bien importante decirles, pues es su pareja, es su relación estable, se quieren, lo hacen por amor. Incluso de cómo nos ven a nosotros, ¿no? Como papás, estamos juntos porque nos queremos, porque somos esposos, etcétera, etcétera. Y estamos platicando justamente con Liz Bazáñez acerca de cómo hablarles a los niños de sexo. Vamos a un pequeñísimo corte y ahorita regresamos.